Hola chicos, chicas, ¿cómo estamos? Chicos, chicas, ¿están ahí? ¿Del otro lado? A ver, habla de vuelta, profe. ¿Me escuchan ahí? A Sí, ver, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, tengo parte de la pantalla. Bueno, chicos, chicas, la idea un poco de hoy era redondear el tema de funciones vectoriales con algunos ejercicios o actividades, perdón, integradoras. Nosotros habíamos discutido el otro día esta actividad que tenía que ver con para cada una de las curvas orientadas que se presentaban en los distintos ítems. Nosotros tenemos que proponer funciones vectoriales que las describan, ¿se acuerdan? Y ahí un poco discutimos bastante sobre el tema de la parametrización y cómo mediante distintas maneras de llevar adelante esa parametrización uno podía dar diferentes formas vectoriales o funciones vectoriales, pero además invertir el sentido de recorrido de las mismas curvas que uno podía representar con las ecuaciones paramétricas o cartesianas. Es decir, es clave en el sentido que veníamos discutiendo manejar la parametrización, porque a partir de la parametrización uno va a poder definir precisamente una función vectorial que describa específicamente una curva que esté orientada en el plano como vemos aquí. ¿Cuál era la dificultad que habíamos descubierto la otra vez? No es tan automático el análisis de o darnos cuenta de cómo debemos parametrizar para poder describir adecuadamente el sentido de recorrido de una curva, sobre todo cuando nos movemos de los segmentos de recta hacia curvas un poquito más sofisticadas, entre comillas. Para el segmento de recta nosotros teníamos más o menos un principio general para poder parametrizar fácilmente. El sentido de recorrido lo íbamos a dar apoyándonos en el vector que define el segmento, ¿no? Porque el vector que define el segmento tiene implícitamente el sentido de recorrido de la curva. Entonces, tanto en el ítem A como en el ítem, perdón, en el ítem 1 como en el ítem 2, parametrizar estas curvas era relativamente sencillo. No tan fácil o no tan automático en el caso de los arcos de parábolas, ¿no? Pero más o menos ahí pudimos llegar a algún acuerdo, a algún punto de acuerdo. La recomendación general que les dejé el otro día y que les pido que sigan por ese camino es no busquen fórmulas mágicas para esto, sino que traten de, bueno, de pensar cada problema de cero, si se quiere, y de a poquito ir encontrando cada uno el caminito que a nosotros nos resulte más conveniente. Las herramientas las tienen, se entiende lo que uno quiere hacer, ustedes saben lo que quieren hacer. ¿Cuál puede ser la dificultad? Bueno, no toparse rápidamente con el intervalo del parámetro que hace que la curva se recorra en el sentido deseado. Probablemente en tarea de aula van a discutir un poquito y van a ver, ir un poco definiendo mejor el camino que quieren llevar adelante, pero tienen que hacerlo, no va a salir de la nada, ¿está bien? Hay que hacer los problemitas, pensar los problemas y tratar de llevarlos, codificarlos en alguna manera que a ustedes les resulte entendible y conveniente.
Podemos, para retomar la discusión antes de ir cerrando el tema, ver cómo haríamos para, por ejemplo, proponer una función vectorial que describe este arco de circunferencia. ¿Se acuerdan que para las cónicas en general convenía no tanto trabajar con las ecuaciones cartesianas, ¿no? Sino que directamente tomar la familia de ecuaciones paramétricas de las cónicas basada en los cosenos y los senos, que son mucho más prácticas para poder parametrizar y para poder trabajar algebraicamente. Entonces, recordaremos, o recordarán, en tarea aula, ¿en qué están en general ustedes? ¿Qué comisiones hay acá? En la comisión 9 hoy terminamos de hacer ejercicios de curvas de nivel. Bien. Este campo escalar. Comisión 7, curva de nivel. Campo escalares y comisión 7 también. 8 que están. Campo escalares por ahí. Pero todavía no están. Función vectorial todavía no vieron. No, la clase que Bien. viene. Bien. Perfecto. Ustedes son de orden. Bueno. Está bien. Bien. La idea sería entonces hoy nosotros terminar de este pantallazo general de funciones vectoriales, desde la definición hasta la integral, que es lo que hemos discutido, y mañana volver a campos escalares para poder zanjar la duda que había quedado de cómo definir o construir la derivada en el contexto de las funciones de varias variables, que para eso era indispensable hacer este pequeño recorrido sobre las funciones vectoriales, como vamos a ver a partir de mañana, van a entender bien por qué. Bueno, pero tratemos de terminar esta historia primero. Este arco de circunferencia. ¿Se acuerdan que si esta curva la llamamos C, para las circunferencias teníamos un par de ecuaciones paramétricas muy características que llamábamos R por el coseno de tita, ¿no? O coseno de t, no importa, R seno de tita, vamos a poner t para que usemos la notación habitual, y el parámetro t se movía entre 0 y 2pi. Si eso ocurre, estoy definiendo una circunferencia completa. ¿Y cuál es el sentido de recorrido de la circunferencia? Bueno, me doy cuenta de dónde empiezo. R es el radio, con lo cual va a ser acá 3, ¿no? Porque el radio de la circunferencia es 3, ¿está bien? ¿Y dónde empiezo? Y por lo que veo acá estoy empezando en el punto 3,0, ¿no? Si empiezo en el punto 3,0, esto está bien definido, porque cuando t vale 0, la curva está en este punto. Cuando x es 0 me queda la abscisa 3 y para el igual a 0 me queda la ordenada 0. O sea que efectivamente estoy en este punto. Y el sentido de recorrido es antihorario, como la forma convencional estándar de dar las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. ¿Bien? O sea que ahí no habría problema. Ahora, ¿recorro toda la circunferencia? O sea que el parámetro se mueve entre 0 y 2pi. No, estoy descubriendo una semicircunferencia, una mitad de una circunferencia. Por lo tanto, ¿hasta dónde iría el parámetro acá? Hasta pi. O sea que termino acá. ¿Por qué? Porque cuando x vale pi, ¿no? Me devuelve el menos 1 por 3, que es menos 3. Y cuando t vale pi, la ordenada que me devuelve es efectivamente el 0. ¿Bien? Entonces tengo el punto de partida, que es el 3,0, y termino en el menos 3,0. Bueno, fíjense que jugando un poco con estas formas que son muy prácticas para el manejo de las cónicas, uno podría, si quiero invertir el sentido de recorrido, hacer un pequeño arreglo para invertir el sentido de recorrido. ¿Qué podríamos hacer para invertir ese sentido de recorrido? Claro, puedo directamente poner un menos acá y listo, ¿no? Si le ponemos un menos acá, voy a empezar de este punto y voy a terminar ¿dónde? Claro, voy a terminar entre 0, ¿no? Voy a empezar acá. ¿Y cómo me doy cuenta que ocurre eso? Y es lo que le digo, lo que le ando diciendo. Yo no voy a, o no les vamos a dar estrategias mecánicas de reflexión sobre cómo van a resolver cada uno de los problemas de su vida. Se supone que ustedes tienen que encontrar esas estrategias, las que les resulten más convenientes. Lo que yo haría, en este caso, en todo caso, es verificar en algún valor intermedio, ir probando, corroborando si el sentido de recorrido se adecua a lo que yo quiero decir. ¿Y cómo hago? Bueno, pruebo con algún valor intermedio del intervalo, ¿no? Si vamos en cuanto, ¿qué pasa en pi sobre 2, por ejemplo?
¿Qué pasa en pi sobre 2? ¿Qué me va a volver? Y la ordenada, la abscisa de ese punto, ¿cuál va a ser? Y en pi sobre 2 me va a quedar el coseno en pi sobre 2, que es 0. O sea que me va a quedar 0. Y en pi sobre 2 me va a volver el 3. O sea que estoy bien, estoy en este punto. ¿Se dan cuenta? O sea, arranqué por acá, se invierto el sentido de recorrido y efectivamente hago lo que quiero. Lo que pasa es que, como son ecuaciones bastante difundidas ya, uno a veces mecánicamente hace ese cambio de signo y ya queda descrito lo que uno quiere hacer. No siempre va a ser necesariamente así. O sea, en la recomendación general, el consejo general, estén siempre atentos y advertidos de que tienen que prestar atención a que nada, que algún pequeño detalle no haga que toda su estrategia se desvanezca como un cantillo de naipes. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de las elipses, vamos a repasar cómo construir primero las paramétricas y en todo caso después vemos cómo parametrizamos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la elipse? ¿Se acuerdan que la ecuación general de la elipse, la cartesiana, tiene esta forma, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre E cuadrado es igual a ¿quién? A 1. La ecuación cartesiana de la elipse es así. La ecuación cartesiana de la circunferencia, no. Es X cuadrado, X menos al cuadrado más Y menos B al cuadrado, con A y B, las coordenadas del centro, es igual a R al cuadrado. La de la elipse es así. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, las ecuaciones paramétricas de la elipse se parecen bastante a las de la circunferencia. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Y se llega a esa conclusión ¿de qué manera? Usando otra vez la famosa identidad trigonométrica. ¿Qué nos dice la identidad trigonométrica? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la identidad trigonométrica fundamental? Que coseno cuadrado, ¿no?, de t más seno cuadrado de t es igual a 1. O sea, usando esto y usando las formas paramétricas de la circunferencia, yo tengo unas ecuaciones paramétricas de elipse que son muy parecidas a la de circunferencia. ¿Está bien? ¿Desde dónde entonces? La de circunferencia en verdad un caso particular es de la elipse. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y cómo llegamos a eso? Y bueno, fíjense. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Supongan, ¿qué podemos hacer acá? Tengo que lograr esto, que aparezca coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1. Supongan que partimos de esta expresión, ¿no? X es igual a A por el seno de t, ¿está bien? E Y es igual a B por el, perdón, coseno de t acá arriba y seno de t acá, ¿está bien? Parto de esa expresión. Le doy esa ayudita nomás para llegar a construir por qué esto es la representación paramétrica de esto. Ahora vamos a justificarlo. Si ambos términos de la igualdad lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, ¿no? Ahí genero lo que yo quiero, que es coseno de t cuadrado más seno de t cuadrado. Pero va a estar modulado por algo que no me gusta. Van a ver, porque si yo esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Todo esto. Y todo esto lo elevo al cuadrado y lo sumo, como hacíamos con el caso de la circunferencia, me va a quedar acá x cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado es igual a cuadrado seno de t, o perdón, coseno de t cuadrado, ¿está bien? Más b cuadrado seno de t cuadrado. Se parece, pero no se parece, porque tengo el a cuadrado y el b cuadrado. ¿Y qué puedo hacer entonces con esto que se parece, pero no se parece? Sí, dividir por quién. ¿Me conviene hacer esto? Lo llevo un atolladero que ustedes se van a dar cuenta, pues yo lo hemos discutido aparte. Va a pasar el limpio en un hoja en blanco. En verdad los conduje tramposamente a un problemita que si lo veo si le doy otra miradita diferente, lo vamos a resolver fácilmente. Yo les dije que partíamos de acá, asumiendo que por acá tiene que estar la historia, y queríamos llegar a decir que estas son las formas paramétricas de la siguiente forma cartesiana, ¿no? Que nos habla de la elipse, y esto ya lo sabíamos. Acá. Yo dije, bueno, elevemos al cuadrado acá, elevemos al cuadrado acá y sumemos. ¿Está bien? El tema que nos va a quedar de un lado de la igualdad,
x cuadrado medio cuadrado, pero el otro lado me va a quedar lo que yo quiero, coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, pero premultiplicado por números que son difíciles de simplificar. Y si en vez de elevar al cuadrado primero, no pasamos dividiendo esto para acá y esto para acá, ¿no? Con un pequeño pase de magia algebraico se soluciona todo, porque ahí nos va a quedar x sobre a al cuadrado más i sobre b al cuadrado es directamente igual a coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, que es igual a 1, y ya está. No hay que hacer nada. Entonces, lo que estamos proponiendo son consistentes y adecuadas. Bien, esta es la ecuación, son las ecuaciones paramétricas de la elipse, y si a es igual a b, son las de la... Si a es igual a b, son las de la circunferencia. Por lo tanto, este es el caso general. ¿Está? Del cual la circunferencia es un caso particular. Bien, vuelvo para atrás. Teníamos esto. Uy, bueno, voy a borrar todo esto. Ya sabemos, hemos encontrado cómo se justifica toda la historia. Lo repasamos. Quiero encontrar entonces ahora la función vectorial que me devuelve. No que me devuelve. Eso es un problema de cuando uno habla vulgar y rápido, estamos diciendo las cosas bien. Porque la función vectorial, la imagen de la función vectorial, no es una curva, ¿no? ¿Qué es el conjunto imagen de la función vectorial? Es un conjunto de vectores. Que podemos utilizar esas imágenes como una especie de elemento gráfico que vaya pintando una curva con un sentido de recorrido, pero de ninguna manera el gráfico de una función vectorial es una curva. De ninguna manera el gráfico de la función vectorial es una curva. ¿Qué es el gráfico de una función vectorial? Y bueno, si uno quiere el gráfico de una función vectorial, tiene que graficar un montón de vectores en el plano, ¿no? Ese es el conjunto imagen. Y ese conjunto imagen, bueno, admite una interpretación gráfica que en donde cada punto extremo de las imágenes van, sí, está bien, definiendo una curva en el plano con un sentido de recorrido especificado por cómo crece el parámetro. Bien, aclarado el punto, vamos acá. Yo creo que la estoy recorriendo en el sentido, supónganse que no sé qué veo acá, pero vamos a recorrer al revés de la otra, así. ¿Está bien? Y estoy arrancando en el punto 3, 0, paso por el punto 0, 1 y termino en el punto menos 3, 0. ¿Está bien? De ahí puedo ya sacar rápidamente cómo son las formas paramétricas o las ecuaciones paramétricas de esa elipse, o de esa media elipse. X de t es igual a ¿quién? Vale 3. 3 coseno de t. Vamos a ver si me conviene ponerlo así. E i de t es igual a seno de t, ¿no? Porque vale 1 seno de t, porque el radio vale 1, el radio menor. Ahora, si lo pongo así, no sé si me conviene. ¿Por qué? Porque el valor del parámetro, supónganse que lo hacemos empezar en 0. Si lo empiezo en 0, está en el punto 3, 0. Está bien, es este. ¿De acuerdo? El parámetro. Está describiendo una mitad. Uno pondría, casi mecánicamente sin empezar, pondría pi acá. Pero tengo un problema. Porque si termino en pi está bien, termino en el menos 3, 0. Pero en pi sobre 2. ¿Se satisface? Y no se satisface, ¿no? Porque en pi sobre 2, ¿qué voy a tener? Que x vale 0, está bien, pero que y vale menos 1. ¿Se dan cuenta? Porque seno de pi sobre 2 es 1, pero acá no veo que esté 1. Claro, es como está describiendo exactamente la parte de arriba, está describiendo. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema? ¿Qué es lo que cambió de signo? De pi a 2pi es una alternativa. Hacerlo de pi a 2pi no es una alternativa. Porque si arranco en pi, va a arrancar en menos 3. Claro. La alternativa más sencilla es cambiar de signo en las dos coordenadas. Como hicimos antes, le pongo un menos acá y ya está. Porque estas se comportan bien. ¿Está bien? Estas se van comportando bien, van para acá. Van decreciendo en el sentido de pi. Y esta está bien lo que digo, ¿no? Porque en pi sobre 4, ¿cuánto es el coseno en pi sobre 4? ¿Está bien? Pi sobre 4 me va a quedar acá, menos sí, está bien. ¿Es así? ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la tareita un poco que ustedes tienen que ir haciendo. Ese caminito lo va a ir construyendo cada uno o cada una de ustedes mediante la práctica y mediante el uso sabio
de las herramientas que vamos discutiendo, pero no debería haber recetas universales para esto. Y si hay recetas universales, es porque estamos haciendo las cosas mal, estamos perdiendo el tiempo. Porque si hay recetas universales, está la computadora para eso. Para resolver los problemas que se resuelven mecánicamente. Se supone que nosotros y nosotras tenemos que poder generar un estilo de razonamiento, una forma de mirar las cosas que sea más allá de la mecánica de resolución del problema. Porque si no, la verdad estamos perdiendo el tiempo. Una carrera muy larga, muy laboriosa, muy costosa para repetir lo que hace una computadora. Entonces, no están perdiendo el tiempo cuando están una hora viendo este problemita desde distintos ángulos, ver la forma que les resulta más práctica y encontrando ese caminito que ustedes los convoque y los identifique. Al contrario, están construyendo una forma de pensar, una forma de ser que va a ser muy útil, y les va a ser muy útil a ustedes, tanto en el resto de la carrera como en su futura profesión. Bien. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿El seno de 4 te da? No, el coseno de pi sobre 4 te da raíz de 2 sobre 2, si mal no recuerdo. ¿Coseno de pi sobre 4? No, coseno de pi sobre 4. Coseno de pi sobre 4 dentro como argumento del coseno te tiene que dar raíz de 2 sobre 2, ¿no? Debería ser, es el 45 grados, ¿no es? Pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2, dije. ¿No? Que es 0,70 y pico. Raíz de 2 sobre 2 es 0,70 y pico, ¿está bien? Eso debería dar. Bueno, fíjense que la otra actividad, que es un poco más exigente, dice lo siguiente. Las siguientes curvas orientadas se pueden pensar como la unión de dos curvas del ítem A. Vamos al último que hicimos, que fue el de la circunferencia y de la... bueno, esta ya está recorriendo el mismo sentido, va a ser más fácil. Definir funciones vectoriales que las describan considerando que se recorren una sola vez y que cada curva debe describirse utilizando una única función vectorial. Está bueno este problemita, porque pone en tensión todo el esfuerzo que hicimos para encontrar el parámetro. Supónganse que vamos a esta, ¿no? La curva C es esta. La curva C la puedo pensar como la unión, que es esta, ¿no? De una curva C1 unión a una curva C2, ¿está bien? Y tiene un sentido de recorrido que es único, está bien, es sentido antihorario, ¿de acuerdo? Está bien. Ahora, la curva C1 era la semicircunferencia, ¿no? Que tenía una función vectorial, lo pongo acá, asociada que la voy a llamar R1 de t, ¿no? ¿Que cuál es R1 de t? Era 3 coseno de t, 3 seno de t, ¿no? 3 coseno de t, 3 seno de t, si mal no recuerdo, si está bien, estamos de acuerdo, ¿no? El sentido que primero que hemos discutido, pero con t, fundamental, hay que indicarlo porque estoy hablando de la función vectorial, tengo el dominio. Con t moviéndose entre 0 y pi porque era una semicircunferencia. Si voy a la otra curva, la C2, esta sería C1 y esta sería C2, me va a quedar algo así como R2 de t, ¿de acuerdo? Pero 3 coseno de t, habíamos dicho, y como la estoy recorriendo todavía en sentido antihorario, es igual, ¿no? Seno de t, 1 por seno de t, ¿está bien? ¿También se dan cuenta por qué no le pongo el menos? Porque a diferencia del anterior, le estoy respetando el sentido original. Pero el problema, todavía no, pero hace un problema grave potencialmente hablando, es que defino el dominio en el mismo sentido, ¿no? Entonces no tengo problema acá. Así, pero no, así está bien, entre 0 y pi. No, entre 0, porque arranco en menos 1, ¿no? Arranco acá, por lo que veo. Arranco ahí. Y arranco ahí. Entonces sería así, lo puedo hacer así, miren. Puedo hacer que vaya. Quiero ponerlo mal primero, después corregirlo. Puedo poner así, no, puedo poner menos 13 coseno de t menos 1 seno de t, ¿no? ¿Está bien? Manteniendo el parámetro entre 0 y pi, ¿estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Si pongo menos menos va a dar. ¿Por qué? Porque cuando R2 valga 0, ¿en qué punto, qué vector me devuelve? R2 en 0. Me va a devolver menos 3, 0, ¿no? Es decir, me está devolviendo este punto. La imagen es este vector, ¿se dan cuenta? Cuyo extremo es este punto. Si calculo R2 en pi sobre 2, punto de control interno del intervalo, a ver si es consistente la historia, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar 0 para lo que es la abscisa, y me va a quedar menos 1, está bien.
es este de acá. O sea que tengo este vector, cuyo extremo es el 0 menos 1, ¿no? Y si calculo finalmente en pi me va a quedar el 3, 0. Está bien. Pero quería hacer mal a propósito para discutir lo que viene ahora. Entonces ahora digo, bien, encontré todo listo. Entonces la función vectorial R es la siguiente. SR1 de t es una función seccionalmente definida, ¿está bien? En términos vectoriales, cuya ley es 3 coseno de t, 3 seno de t, ¿no? Acá arriba. Y es otra función, R2 de t, ¿está bien? Dos leyes distintas, que es 3 coseno de t, punto y coma, menos seno de t. ¿Está bien? Sí, pero no, porque el parámetro t va de 0 a pi las dos veces. Y acá tengo un problema bárbaro. ¿Por qué? Porque no son continuaciones. Aparte de que no sean continuaciones, en verdad, tengo un problema que es el primer problema que hemos discutido la primera o segunda vez que nos encontramos acá en el primer cuatrimestre del 2023. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿cómo entramos acá? El parámetro entra acá. ¿A dónde entra el parámetro? ¿A cuál de las dos entra? A las dos. Y si entra a las dos, me da dos imágenes distintas para el mismo valor del parámetro, para el mismo valor del elemento del dominio. ¿Se dan cuenta en el aula virtual, chicos, chicas? ¿Cómo? Claro, suponete que t vale 0. Cuando para el valor de t igual a 0, tengo dos imágenes distintas. Tengo Claro. R1 en 0 y R2 en 0. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Sí, sí. Por lo tanto, no se está satisfaciendo. Lo único que tengo que pedir cuando defino una función, lo único que tengo que garantizar que ocurra, que para cada elemento de A le debe corresponder un único elemento de B. Y acá tengo un elemento de A que le corresponden dos elementos en el conjunto imagen. Por eso hice esta trampita acá para provocar el accidente. ¿Qué tengo que hacer? Puedo hacer una función seccionalmente definida como quiera. Lo que tengo que pedir necesariamente que el parámetro vaya siendo, el intervalo, vaya aplicando a una única función y no a dos o tres. Por lo tanto, supónganse que dejamos para este primer valor del parámetro que t valga entre 0 y pi. Por lo tanto, para la segunda función tengo que pedir que t esté en otro intervalo. Pi, 2pi. De pi a 2 pi puedo hacerlo perfectamente. Lo hago de pi sin incluir, ¿no? De pi que lo tome la primera, en total se toca en ese punto, de pi que vaya a 2 pi, y le saco los menos, y le saco los menos. Y ahí da perfecto, ¿no? Porque arranca en este punto, en el menos 3, 0, y termina efectivamente en el 3, 0. ¿Lo vieron todos? ¿Se entiende en el aula virtual, chicos, chicas? Un poco lo importante de esta última actividad tiene que ver con eso, con no perder la referencia que estamos trabajando con funciones. Entonces hay cosas que pueden pasar y otras cosas que no pueden pasar de ninguna manera porque se desnaturaliza el concepto de función. Y el primer dominio incluye a pi, ¿verdad? Si incluís en el primero a pi, no lo incluyo en el segundo. Eso tenés que seguirlo haciendo igual. Claro, depende Pi, cómo. claro, depende. Podría lo incluir si no lo incluyo en el primero, lo debo incluir en el segundo, porque si no me queda un agujero. Claro. ¿De acuerdo? Bien, bien. Aclarado el asunto. Eh, Avancemos con las otras actividades. Bueno, acá tenemos una interesante. Después les voy a decir, tengo que acordar que no creo que la lleguen a trabajar en tal aula, pero no quiero que la trabajen porque si no, como el tiempo es escaso, que encima estamos trabajando los dos lo mismo, que no tiene mucho sentido. Después les voy a recordar que esto ya está hecho con nosotros en este espacio. Bueno, hasta aquí hay un típico problema que está en la guía de este año, me parece, que en verdad está extraído en examen final. Entonces está bueno como para redondear e integrar los conceptos vertidos en el capítulo de función vectorial, ponerlo en el contexto de una actividad típica de evaluación. Dice, una molécula no es una asociación rígida de átomos, eso estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos todos intuitivamente sabemos que los átomos no son estáticos. Está demostrado que todas las moléculas están en movimiento continuo, por lo tanto, en verdad que sí. En
verdad, nada es estático, pero lo que más se mueve son electrones. De todas maneras se mueven todos, ¿no? Está demostrado que todas las moléculas están en movimiento continuo, por lo tanto, un modelo molecular puede ser un sistema en el que los átomos de las moléculas se representan con esferas de diferentes masas y los enlaces químicos de la misma con resortes de longitud variable. De hecho, cuando uno hace modelo molecular, ese es lo que se conoce como el primer nivel de teoría en el que uno piensa la molécula, en donde el sistema es casi un sistema de masa-resorte, mecánicamente newtoniano, digo, tiene como si yo tuviese 3 pelotas acá y las ato con resorte y las pongo a vibrar. Es el equivalente del primer nivel de teoría con el que uno ve y modela una molécula. Después avanza en función del objetivo que uno tiene. En una molécula triatómica como esa, que tenemos hidrógeno, oxígeno y cloro, rara, como el ácido hipocloroso, el aumento y disminución periódica del ángulo de enlace, HOCl, produce un cambio continuo en la distancia interatómica entre los átomos de hidrógeno y cloro. ¿Se dan cuenta? Se está vibrando todo el tiempo, ese ángulo vibra así, y lo que produce es que los enlaces esos vayan cambiando. Supóngase que el átomo de oxígeno es muy pesado y queda fijo. Entonces eso es más fácil de modelar, porque lo que se va moviendo son el hidrógeno y el cloro. ¿Está bien? Si situamos la molécula en un sistema de referencia cartesiano ortogonal de manera que el átomo de oxígeno esté en el centro de coordenadas, el hidrógeno esté en el punto menos 1, 0 y el cloro lo dejamos libre, ¿se dan cuenta? Fijamos dos átomos y al cloro lo dejamos que se mueva. Nos piden que calculemos varias cosas. Ahora vamos a ver qué es lo que queremos calcular. Pero primero tratemos de representar esto, porque esto lo podemos hacer casi sin conocimiento de que si se quiere función vectorial, ¿no? Hay que saber un poco de geometría. El sistema cartesiano ortogonal y ortonormal, ¿no? X e Y. Acá tenemos el oxígeno, ¿está bien? El hidrógeno lo tenemos en la posición menos 1, 0, es decir, acá tenemos el hidrógeno. Perdón. Y el cloro va a estar moviéndose. ¿Por qué va a estar moviéndose? Y porque la posición del átomo del cloro va a estar dada por una función posición cuya derivada es esta. Y uno viendo la derivada de la función posición ve que no es constante, por lo tanto se está moviendo el cloro. Y según el instante t en donde uno se frene, va a poder ubicar el cloro en el plano y en otro instante t va a estar en el otro plano. Ahora, nos dicen que inicialmente el cloro está en la posición 1, 1. Es decir, podemos suponer que el cloro inicialmente está acá, que es la posición 1, 1. ¿Se dan cuenta? Esta es nuestra situación inicial. Pero tenemos un dato fundamental. ¿Por qué el cloro se mueve? Por esto que dijimos antes, por esta velocidad. Y se mueve todo el tiempo, desde el tiempo igual a 0, en donde empezó el estudio, hasta el infinito. ¿No? Está bien, es verdad, es real eso. Bien. Cuadro de situación es esta. ¿Qué nos van a pedir? Y asumo que nos van a pedir, encontremos la función posición, encontremos el desplazamiento, todas cosas que tienen que ver con función vectorial. Primero, nos piden graficar la situación inicial de la molécula en el sistema, ya está hecho eso. Hallar la función posición R que modeliza la posición del cloro en cada instante, indicándole dominio y codominio de R. Bueno, saco esto acá y vamos a tratar de hacerlo. Ya sabemos que eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de la función que me piden es igual a la velocidad vectorial, ¿no? Y la velocidad vectorial es igual a esto, menos seno de t, punto y coma, 2 coseno de t, seno de t. ¿Está bien? Bien. E integramos, sabemos que, por lo que hemos discutido otro día, que integrando componente a componente podemos encontrar las funciones escalares cuyas derivadas son estas, ¿no? Y a partir de ahí tenemos la función posición. Ojo, vamos a ver si es cierto. Si integro esto e integro esto con respecto a t, la integral de menos seno de t, ¿qué me va a dar? ¿Cómo? Coseno de t, ¿no? Más una constante, porque estoy integrando indefinido, ¿está bien? Y la integral de 2 coseno de t, seno de t, diferencial t, ¿qué me va a dar? Hago una sustitución con el seno de t. No, con el coseno de t. Me conviene hacerlo.
Sí, sí, si hago con el coseno me conviene. Entonces me queda seno cuadrado de t directamente, ¿no? Más C2. Está bien, ¿no? Sí, me va a quedar seno cuadrado de t. Ah, no, me quedo coseno. No, porque se me va con el otro, pero me conviene, espera, porque es coseno de t, ¿no? Quiero pensar cuál sería más sencillo, esperen. Déjenme pensar. Sí, está bien. Me va a quedar seno cuadrado de t más C2, ¿se dan cuenta? O lo tengo que hacer lento. ¿Cómo sería? Lo hago en una cosa en blanco. Por la duda que los haya perdido algunos. Quiero integrar esto. La función que quiero integrar f de t es igual a 2 seno de t coseno de t. Así nomás, sin signos. ¿Está bien? Integro esto con respecto a t. ¿De acuerdo? Entonces, hago una sustitución donde u vale coseno de t. ¿Dijimos? ¿Queremos hacerlo así? No. En donde u vale seno de t. En donde u vale seno de t, por lo tanto, diferencial u va a ser coseno de t. Coseno de t. Diferencial t. Entonces, fíjense que esto de acá es u, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo esto es diferencial u. Por lo tanto, se hace sencillo, porque directamente va a quedar la integral. Dos veces la integral de u, diferencial u, ¿no? Que es igual a u cuadrado sobre 2 y listo, más la constante. Se van u cuadrado sobre 2 por 2, ¿no? Se va el 2 con el 2 y en definitiva me queda algo así como seno cuadrado de t más c. Por lo tanto, la posición ahora, no la posición, sino que una R grande, porque sería el conjunto de primitivas de la función posición, una de las cuales va a ser la función posición que estoy buscando, ¿no? El argumento es similar, nos va a quedar algo así como, ¿qué nos da la primera coseno? Coseno de t más una constante 1, punto y coma, seno cuadrado de t más una constante 2. Pero tengo datos para poder encontrar quiénes son esas constantes y encontrar efectivamente la función posición que habla específicamente del átomo de cloro que estoy discutiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el dato que tengo? Y sé que mi función posición en el instante inicial, ¿cuánto vale? 1, 1. Uy. Oh. Bueno, lo pongo acá. Sé que, sé que la función posición en el instante inicial es 1, 1. De manera que la grandota que encontré, que era R, esta es R grandota de T, una de estas primitivas, la que satisface esta condición inicial es la que estoy buscando. ¿Y cuál va a ser? Iba a ser coseno de T, seno cuadrado de T, ¿no? Porque coseno de T cuando vale 0 y me tiene que dar 1, me tiene que dar el punto 1, 1, ¿no? Entonces esto en 0, C1 ¿cuánto tiene que valer? 0. Ah, C2 vale 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto implica que la función que estoy buscando, díganme si se dan cuenta, por favor, es coseno de T, punto y coma, seno cuadrado de T más 1, ¿no? ¿Lo ven? Porque cuando vale 0, esta me tiene que volver 1. Entonces C2 tiene que valer 1. ¿Lo ven todos? ¿Todas? Bien. Coseno de t, seno cuadrado de t más 1. Esa es la función posición que me pedían. Esa función posición, las imágenes van a tener extremos que van a ir describiendo esta cosa que está acá. Profe, Este arco. Sí, una duda. La sí. componente X del vector posición del cloro también debería decir más uno, ¿cierto? La componente en X del cloro dice más 1, porque es 1, 1, acá dice el dato. El de acá. Eh, sí, no, o sea, veo solamente coseno de t en lo que pusiste abajo. No sé por No, qué. el coseno de t, no, pero es así, más nada, porque fíjate que el coseno de t evaluado en Ah, 0 te queda no, 1, ¿te das claro, sí, cuenta? sí. O sea que Sí, C1 vale 0. De la condición inicial, en definitiva, C1 tiene que valer 0 y C2 tiene que valer 1 para que se satisfaga. ¿De acuerdo? Y de ahí encontramos el conjunto de primitivas R, cuál es el R chiquita que efectivamente está describiendo la posición del átomo de cloro. ¿Está bien? sí, sí. Bien. Bueno, tenemos la primera y segundo ítem resuelto del examen final, vamos bien rumbeados, pero la cosa, bueno, ¿qué nos faltaría? ¿Cuál sería el dominio de la función esta? Nos falta el dominio. ¿Cuál es el dominio? Esto empieza en 0, no puede empezar antes de 0. ¿Pero termina en algún momento? No. Listo.
No termina nunca, porque la velocidad, salvo que me hubieran acotado la velocidad por algún motivo experimental, si no hay una cota en algún lado, si no hay cota, esto puede funcionar todo el tiempo hasta el infinito. De hecho, en este momento está funcionando. En alguna molécula de ácido, ¿cómo se llama esto? De ácido hipocloroso, en este momento se está vibrando según esa ley de velocidad y función-posición. Bueno, tenemos el ítem A, el ítem B, y nos pide el ítem C. Dice, y acá empieza la cosa a ponerse rugosa, pero si estamos atentos, a ver que no es tan complicado. Dice, dar una parametrización de la curva C definida por R. Acá es importante eso, porque es verdad que encontramos una función posición vectorial del átomo de cloro, pero la verdad que no me doy intuitivamente cuenta qué curva describe esa función posición. La verdad que es bastante fea, porque es coseno de t, punto y coma, seno cuadrado de t más 1. No la tengo asociada a ninguna curva de las que conozco. Me da la impresión que debería ser una especie de cónica, por el término cuadrado que está allá, ¿no? Pero la verdad que eso es todo lo que veo, y no tengo mucho más que decir. Entonces, para pensar este problema está bueno abrir una pantallita en blanco y detenernos a ver qué pasa. Para eso nos vamos a hacer un poquito de los dibujos. Teníamos entonces primero, volvamos acá, el átomo de hidrógeno en esta posición, ¿no? El átomo de oxígeno en esta, y teníamos el átomo de cloro que empezaba a estar acá. ¿Está bien? Sabemos que la función posición que va a describir lo que está pasando en este punto viene dado por coseno de t, punto y coma, seno cuadrado de t más 1. ¿De acuerdo? Bueno, veamos algunas, a ver qué tipo de curva nos va a dar esto. Bueno, probemos en pi sobre 2. Valores que me den cuentitas lindas, ¿no? Porque tengo coseno y seno, vamos a ser inteligentes en ese sentido. En pi sobre 2 me va a devolver el 0, ¿y qué me devuelve acá? El 2, ¿no? O sea que en pi sobre 2 tengo un vector que tiene componente 0, 2. Este vector sería. ¿Está bien? Esto es R en pi sobre 2. Y este puntito donde va a estar el átomo de cloro, voy a poner acá cloro en la posición 0, y este va a ser el cloro que va a estar en la posición pi sobre 2, en el tiempo pi sobre 2, ¿no? Va a ser así. Ahora, otro valor, ¿cuál puede ser? En pi, por ejemplo. En pi, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 1, ¿de acuerdo? No, menos 1. ¿Y qué más va a pasar? Menos 1, 1. ¿Cuál es el menos 1, 1? Por acá abajo. Menos 1, menos 1, 1. Acá. ¿Acá? No, pero acá abajo. Acá, ahí. ¿Está bien? Este va a ser, o sea que el vector es este, ¿de acuerdo? Este es R en pi, y el punto en la cloro en la posición pi está acá. O sea que tengo este punto y este punto. Parece que hay algo de curvatura, está bueno, porque esperaba, sospecho que hay algo de ese tipo, pero un poquito más. R en 2, ¿qué hizo? ¿En 2pi? O en pi, sí, en 2pi, por ejemplo. Avancemos. ¿Qué me va a dar R en 2pi? Me va a quedar coseno de 2pi, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Y seno de 2pi, 0. Me queda 1. O sea que vuelvo acá. Wow, está bien. Está bueno que pase eso. Porque si no estaría, no va a dar una vuelta. Esto supone que hubiera hasta un punto, pero no, debería estar un poco repelido por acá, ¿no? Y vuelve acá. ¿Se dan cuenta? Interesante. Y Podremos probar en 3 medios de pi. en 3 medios de pi, ¿qué pasa en 3 medios de pi? A ver, Claro, terminaría en la posición más alta también. ¿cuál sería 3 medios de pi? Me queda coseno de 3 medios de pi, ¿cuánto es? 0. 0,2 me queda. No, seno, 3, no, es 0, 0. Wow. 0, 0. No, 0, 1. Por el 1 que tengo acá. Ah, no, 0, 0. ¿Acá me queda? Ese no me gusta. 0, 0 me queda. Sí, porque seno de 3 medios de pi es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. 0, 0. 0, 0. Eh.
Y puede ser cualquier cosa. Lo que sí tenemos que encontrar entonces, a veces está bueno encontrar algunos puntos de sus imágenes, pero me da el vector nulo en 3 medio de pi, sí, está bien. Sí, sí, sí. No, porque es al cuadrado acá, chicos. Es el cuadrado acá. Loco. Mirá, hay que rellenar todos los negativos de isas en positivos. Ya me parecía. Qué Yo te diría miedo. 0,2, efectivamente, si no había un problema. Una restricción cuántica. Bohr-Oppenheimer se están revolviendo en la tumba por lo que estamos proponiendo. Entonces está otra vez por acá, vuelve a estar acá. 0,2 otra vez, ¿se dan cuenta? Bien, está bien, me gusta más. Gracias, este cuadrado nos salvó. Bien, ¿se entiende todo? Los cosenos sí pueden variar entre negativo y positivo porque no están al cuadrado, pero el seno cuadrado va a ser siempre positivo 0. Claro. Bien. Bueno, perfecto. Está bien, podemos estar todo el día con esto, nos dimos cuenta, salvamos un problema grave que hubiéramos tenido del modelo atómico, pero tenemos que encontrar una forma más eficiente. Tenemos una herramienta, una manera eficiente de encontrar una parametrización más clara, que nos dé una representación más clara de la curva que define esa función, no la curva que define, sino la curva representada por esa función vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y lo que les recomiendo acá es siempre pensar en algunas de las entidades trigonométricas mínimas que tenemos que manejar. Yo tengo una parametrización que puede ser más o menos automática, siempre y cuando uno tenga los siguientes cuidados. Supónganse que x de t es el coseno de t. No, hagámoslo al revés. Supónganse que, sí, que i de t, ¿no? Es el seno cuadrado de t más 1. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y supónganse que x de t es el coseno de t. Eso está bien, porque esto es x de t, está bien, y esto es y de t. Hasta ahí no dijimos nada nuevo. Nada más lo separó un poquito para jugar algo. Supónganse que este menos lo pasamos restando por acá. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y de t menos 1 es seno cuadrado de t. Y hasta ahí voy. Alguien que tenga imaginación trigonométrica y me diga por qué hice eso y dónde quiero ir. ¿Eh? Bueno, si yo elevo ambos términos al cuadrado, ¿qué me aclara? Que x cuadrado de t, ¿a qué igual? Coseno cuadrado de t. ¿Qué tengo? I de t menos 1 es seno cuadrado de t. X cuadrado de t es coseno cuadrado de t. ¿Qué puedo hacer acá? Lo venimos haciendo siempre esto. Sumo, ¿qué me queda? I de t menos 1 más x cuadrado de t, ¿a cuánto igual? ¿Eh? A 1. ¿Lo ven? Genial. Y les recomiendo que tomen este ejemplito porque es un poquito diferente de lo otro, pero es el mismo recurso. Cuando uno tiene que ir, sobre todo en las cónicas, y de una forma paramétrica, la vectorial, y tenemos que pasar por esa identidad, hay que hacerla aparecer. Es la única forma que vamos a poder lograr hacer algo de álgebra. ¿Y acá por qué digo? Y porque ya está, porque en definitiva entonces I de t, ¿a qué va a ser igual acá? Y va a ser igual a 2 menos x cuadrado de t. Bueno, en definitiva saco las t y tengo la forma cartesiana. Y es 2 menos que efectivamente, y es 2 menos x cuadrado. ¿Cuánto tengo acá? Raíz de 2, ¿no? Para que me quede. Las raíces están en raíz de 2, que es un poquito más, es por acá. Menos raíz de 2 y raíz de 2, ¿no? Y la parábola es esta. O sea que la gráfica, la curva es una parábola. Da vuelta que pasa por raíz de 2 y menos raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? Y ahí tenemos todos los átomos de cloro como están moviendo. Hasta acá y bueno, alguna restricción va a haber en algún momento de la vida para que la molécula no implosione. ¿Se ve? En verdad hay valores que son estos que van a estar, bueno, van a estar restringidos. ¿Por dónde? No entendí muy bien el paso en el que pusiste I de X es
y de x menos 1 es igual a seno al cuadrado de t. Claro, partida acá, ¿no? Digo que en la R de t digo que esta componente es una x de t y esta otra componente es una y de t, ¿de acuerdo? Sí. Bien, armo esta forma esta forma paramétrica, está acá. Está parametrizado, ¿no? Sí. Bueno, este más 1 lo paso restando para este lado. Entonces me queda i de t menos 1. Y de t menos igual a seno cuadrado de t. Por un lado lo dejo ahí. Después me doy cuenta que tengo un seno cuadrado acá, y si yo tengo un coseno cuadrado acá, o sea, elevo ambos términos de igualdad al cuadrado, y está bien, y sumo las dos ecuaciones que me quedaron, me va a quedar i de t menos 1 más x cuadrado de t, de este lado, ¿no? ¿Lo Claro, ves? ajá. Y del otro lado me va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que sabemos que vale 1 para cualquier valor de t. Mm. Y a partir de ahí reacomodo y me queda la ecuación cartesiana de esa parábola invertida, con raíces en menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Tenemos ese ítem también resuelto. ¿Qué más me pedía? Bueno, demostrar, en verdad hice el ítem C y el ítem D juntos, porque dice dar una parametrización que ya le había dado. La parametrización es automática. X de t igual a coseno de t y de t igual a el seno cuadrado de t más 1. Ya está. Con t moviéndose entre 0 e infinito. Demostrar que la trayectoria descrita por el átomo de cloro es un arco de parábola. Que es lo que hicimos recién. Ahí tenía una ayudita. Sabíamos dónde queríamos ir. No va a ser tan descarnizado la actividad. Bueno, graficar la trayectoria del cloro, la graficamos. Hay un único problema en esa trayectoria del cloro que no es no es tal el problema. A ver si se dan cuenta. Sí, ¿hasta dónde van a dibujar la trayectoria? ¿Dónde se va a detener esa trayectoria? ¿Puede definir coordenadas en y negativas? ¿Se acuerdan del dibujito? Que yo lo hice muy exagerado, pero mal, porque estaba dibujando la parábola. Uy, ¿puede ser así? ¿Puede tener esto? Ninguna función posición me va a devolver un vector que tenga ordenadas negativas. O sea que la parábola termina acá, termina en las raíces. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo me di cuenta de eso? No hay manera de darme cuenta de eso. Cuando voy a la forma cartesiana, no tengo manera de darme cuenta que termina ahí. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Cuando veo la función vectorial. ¿Lo ven? Porque la función vectorial no puede devolverme puntos cuyas ordenadas sean negativas. Es impresionante, pero no hay manera, viendo la cartesiana, de decir que la función va hasta acá. ¿Por qué? Porque en la cartesiana perdí la referencia al dominio de la función vectorial. No está más ahí. Por lo tanto, para poder ver dónde va a terminar la curva, necesito ir al dominio de la función vectorial y darme cuenta que efectivamente los puntos que describe esa función vectorial no pueden tener ordenadas negativas, porque es seno al cuadrado de t más 1. ¿Está bien? Bien, entonces va a terminar, y tiene que hacerlo, tiene que ser esto así. Y lo que va a estar haciendo todo el tiempo, esto así, ¿no? Tin, 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 hasta el infinito. Bien, entonces con eso en la cabeza podemos responder las... Oh, no puedo salir acá. Tengo que borrar lo que escribí. Con eso en la cabeza podemos responder las preguntas después, ¿no? Dice, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En el instante, acá está el fatídico 3 medio de pi. En el instante 3 medio de pi, el cloro se está acercando a su posición inicial. ¿Qué les parece, chicos, chicas? En el instante Bueno, 3 medio de pi, ¿qué está pasando? está regresando desde su punto más alejado del inicial. Exactamente, acá me dijeron muy bien. Es verdad, hay que reemplazar la fórmula líder, pero ya vimos que en el tiempo 3 medio de pi, el cloro está regresando de la posición más alejada de su posición inicial. Porque arrancó en el 1,1, fue hasta el valor que habíamos dado en pi, ¿era? En pi, Menos sí. 1, 1. Sí. Claro, que era en pi. Que cuando te valía Sí, sí. pi, 3 medio de pi está volviendo. Y va a volver hasta 2pi. Y de 2pi va a volver a arrancar. O sea que efectivamente es cierto. En el instante t igual a 3 medio de pi se está acercando a su posición inicial. ¿Cómo lo van a poder justificar? Haciendo las cuentitas que hicimos. No tiene otra manera. O sea, van a dibujar la curva efectivamente con su sentido de recorrido, eso lo van a hacer.
van a dibujar la curva, que es esta, ¿no? Con su sentido de recorrido, arranca por acá. Ah, no, la curva es toda. Esta es la posición inicial, ¿no? Y la curva se recorre así. Pero no se recorre todo el tiempo así. ¿Qué le pasa a esta curva? Viene acá y después vuelve a ser para acá. O sea, no tiene sentido poner un sentido de recorrido con este valor del parámetro. O sea que, no sé, hagan así, hagan lo que quieran. Pero no tiene sentido. Para poder dar cuenta de este verdadero y falso, tienen que hacer las cuentitas como lo hicimos antes. Ahí se van a dar cuenta que está volviendo desde la posición más alejada de la posición inicial. Bueno, fíjense que el tiempo t empleado en volver a alcanzar la posición inicial es pi. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, ¿qué tendrían que calcular en este caso, en este ítem? El tiempo t empleado en volver a la posición inicial es pi. ¿Qué harían? Calcular en pi y 2pi. No, acá me dicen calcular en pi y 2pi. No, porque en 2pi la posición inicial es 0. En 0 vale 1, 1. Y O en sea, pi, básicamente evalúas la función en pi y ves si te da la posición 1, 1. claro, lo que me dicen acá, si yo evalúo la función en pi, evalúo la función en 0, ¿no? Que me devuelve el punto 1, 1. Tengo que volver al punto 1, 1. ¿Cuál es la mínima cantidad de tiempo que necesito para volver al punto 1, 1? No lo sé. Acá me dicen que es pi. Bueno, evalúo lo que pasa en pi. Cuando evaluamos lo que pasa en pi, ¿se acuerdan que la función era r de t, coseno de t, punto y coma, seno cuadrado de t más 1, ¿no? Entonces nos va a quedar, en pi va a quedar a menos 1, está mal, ¿no? Menos 1, 1, no es cierto. O sea, menos 1 está por acá, en pi, ¿no? Es falso de toda falsedad, ¿por qué imaginamos que era verdadero? ¿Cuándo volvía a la posición inicial? En 2pi era, ¿no? En 2pi era. En 2pi era. ¿Está bien? No es cierto. En pi estoy acá recién. ¿Se dan cuenta en el aula virtual? Claro. Y creo que lo hemos dibujado en la pantalla anterior, porque lo habíamos calculado, pero bueno, sí, es falso. Bueno, vamos con las de abajo. En el intervalo 0, 2pi, y estos son interesantes porque vean cómo las resolvemos, todas son interesantes, pero estas utilizan o están evaluando otro concepto que hemos dado en el tema de funciones vectoriales. Dice, en el intervalo 0, 2pi, el desplazamiento del cloro es nulo. ¿Qué Verdadero. podríamos calcular acá? La integral. La integral. O delta R, ya que encontramos cuánto vale R, directamente delta R. Claro. Si delta R vector me da nulo, es verdadero. Y si delta R vector no me da nulo, es cierto. Lo que pasa es que el concepto que se evalúa acá, voy a poner un ojo en blanco, el concepto que se está evaluando acá es justamente el teorema del cambio total en el contexto de las funciones vectoriales. Me está diciendo que delta R, me está preguntando si delta R entre 2pi, que se calcula como la integral entre 0 y 2pi de b de t diferencial t, es igual al vector nulo. Eso me está preguntando. ¿No? Tengo varias maneras de calcular. No voy a volver a integrar porque ya integramos. Pero directamente yo puedo decir, si delta R, 0 y 2pi, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Y va a ser R, ¿evaluado en dónde? En 2pi, ¿no? Menos R evaluado en 0. R evaluado en 0 me queda el vector 1, 1. R evaluado en pi me queda efectivamente el vector 1, 1. Efectivamente, el desplazamiento entre 0 y 2pi es el vector nulo. El vector de desplazamiento, el delta de desplazamiento, el delta vector. Y claro, porque si uno ve el gráfico, ¿qué ha pasado acá? Y este de acá es el R0, ¿no? Que me describe este punto, ¿no? Y el R2pi, el mismo. Entonces, si hago este vector menos este vector, me va a dar efectivamente el vector nulo. ¿Está bien? O sea, no hay desplazamiento. Si hubiese un desplazamiento, me daría, ¿se acuerdan? Supongan que esto vale, bueno, este es R en 0, ¿no? Por acá tengo R en pi, ¿está bien? El desplazamiento me va a dar este vector, este delta R. ¿Cuánto vale ese delta R? Puedo calcular ahora, fácil también. Ese delta R que yo dibujé acá, que es el desplazamiento del átomo de cloro, no por la curva, ¿no? El desplazamiento es la diferencia de los vectores a un tiempo y otro tiempo. Genera un vector de desplazamiento que aproxima un poco el movimiento que hace la partícula sobre la curva, pero no es el movimiento que hace la partícula sobre la curva.
Lo único que dice este vector de desplazamiento es que el punto donde arranca es efectivamente un punto de la curva y este es otro punto de la curva, pero no va por la curva. Es una aproximación ese desplazamiento. ¿A cuánto vale ese arco de curva, si se quiere? Fíjense, lo que le quiero decir es lo siguiente. El módulo este. Miren, manada. Delta R evaluado entre 0 y pi, ¿cómo lo calculo? Bueno, va a ser R en pi, ¿no? Menos R en 0. Esto va a ser igual a menos 1, 1 era, ¿no? Menos 1, 1, los vectores. Entonces me va a quedar 0, perdón, menos 2, ¿de acuerdo? 0. Que es el que yo digo así, menos 2, 0. Paralelo al eje X. Con 2 unidades. Bueno, ¿cuál es el módulo? Se supone que el módulo de este vector, que vale raíz de 2, vale 2, ¿no? Porque es la raíz de menos 2 al cuadrado, que es 2. Y es más, es una aproximación del arco de curva que hay entre este punto y este punto. De este arco de curva. Este arco de curva es un poco más de 2, pero bueno, está brillando el 2. Eso es lo que es toda la información geométrica que me podría estar dando. ¿Está? Obviamente, si empiezo a calcular, y acá viene el concepto de derivada, si empiezo a calcular vectores de desplazamiento para intervalos de tiempo cada vez más chiquitos, ¿no? En el límite, y bueno, mientras hago eso, ese vector de desplazamiento, su módulo, se va a parecer cada vez más al arquito de curva que van definiendo esos desplazamientos. El límite, el tangente, va a ser el arco de curva, que de hecho pasa eso. ¿Se acuerdan que lo habíamos discutido? Bueno, ténganlo en la cabeza y cuando ataquen estos problemas y los repasen, piensen en esto para así les sacan más provecho. Bueno, ahí respondimos entonces el ítem ese del nulo. Fíjense la pregunta 2. En el intervalo 0,2 pi, la distancia recorrida por el cloro es nula. Y acá es tramposo. Falso. Claro, la distancia no es nula. Porque la distancia sí hay que medir. ¿Qué hay que medir? Todo, claro, es una medición absoluta. Todo lo que hizo. ¿Y cómo mido todo lo que hizo? Y bueno, sé que de 0 a pi, de 0 a 2 pi, ¿qué hizo? De 0 a pi, pues todo hasta ¿dónde va? ¿Hasta 3 medio pi va? No, claro, exactamente. ¿Hasta dónde va en un sentido? Vamos a encontrar hasta dónde va en un sentido. La función Hasta era... menos 1, 1. Sí, pero no, porque no va hasta menos 1, 1. La función va hasta acá, hasta este punto. Acá y después vuelve. ¿Se dan cuenta? Va hasta acá. ¿Va hasta dónde? Va hasta donde la x de t, ¿no? Ahí lo podemos sacar de acá. Hasta donde la x t vale 0, ¿no? Y hasta donde la y de t, ¿cuánto vale? Perdón, hasta donde x vale menos raíz de 2 y la y de t vale 0. ¿Está bien? Basta ahí. Basta un tiempito, asterisco, en donde se da simultáneamente que esto me da menos raíz de 2 y esto me da 0. ¿De acuerdo? Bueno, x de t es igual a coseno de t. ¿Qué valor del coseno me vuelve menos raíz de 2? Tengo que encontrar ese tiempo. Simultáneamente me tiene que volver menos raíz de 2 y me tiene que volver 0 el seno. Vamos a ver primero cuál le da menos raíz de 2. En pi, obviamente. Y en radianes. ¿En grado cuánto te da? ¿En radianes? ¿Por qué? ¿Menos raíz de 2? ¿Cuál es el problema? ¿No me puede dar negativo el coseno? Ah, no me puede dar más grande de... Claro, no me puede dar más grande de 1. Está bien. Para mí es menos, para mí el valor ese que llega hasta allá, ya te digo cuál es. Ese era en pi, 3 medio me daba, volvía, ya había vuelto 3 medio de pi. No, no te va a dar porque está entre menos 1 y 1. No, te va a dar. No, porque no es el coseno, es el arco coseno de raíz de menos raíz de 2. ¿Se dan cuenta? En este punto de acá, en este punto, cuando esto es en pi, cuando t igual a pi, acá estoy, ¿no? Acá es cuando t igual a pi. ¿Está bien? Cuando t es 3 medio de pi, ya volvió.
porque nos devolvió este valor otra vez de acá. O sea que entre pi y 3 medio de pi tiene que haber un valor que me haga 0 el x de t. ¿Cómo encuentro eso? Porque 3 medio de pi ya me devolvió 3 acá. ¿Se acuerdan que me daba que da 0 y 2? Ya volvió. O sea que entre pi y 3 medio de pi hay un valor que es el que me devuelve, que me da esta raíz. O ya estoy volviendo en pi. Ya estoy volviendo en pi. No, es hasta acá. No, la trayectoria es desde acá, es todo esto así. Sí, eso seguro. Y sí, ¿cómo no va a ser así? Porque si acá no llega acá, vos decís. Ah, no llega acá porque me da, claro, si da este pedacito solo. Pero acá no tengo este valor. Ah, no, tampoco lo tengo. No, es verdad, es este arquito de acá arriba. Es acá, tiene razón, no dije nada. Corrijamos, sí, es verdad. Perdón. Sí, no tiene sentido. Aparte no tiene sentido que se choque contra el átomo de... No tiene sentido el Claro, punto de por vista químico. repulsión no tenía sentido. Claro, no tiene sentido. Por Pero eso, ¿de dónde sale ese que tiene sentido? de haber visto No. química. Son restricciones del modelo. Empieza acá, en el 1,1, ¿no? Y por propiedades trigonométricas llega hasta acá, ¿no? Y vuelve, así. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque estos de acá no lo puedo calcular. Porque son más grandes que 1. Entonces no tiene inversa, no son invertibles estos valores. Es lo que vimos recién, es la tontería que queríamos hacer recién. Es calcular el arco coseno de menos raíz de 2, de menos raíz de 2. No se puede. Para cómo hemos definido solo las funciones trigonométricas, que están entre menos 1 y 1, la inversa está ahí, no puedo invertirlas. ¿De acuerdo? Entonces, se mueve acá, perfecto. Entonces, acá acá, tiempo vale 0 y acá el tiempo vale pi. Acá el tiempo vale 3 medios de pi. Y acá vuelve a valer pi, 2pi. ¿Está bien? Ese sería un poco el recorrido que hace. 0, pi, y pi sobre 2 vale acá. ¿No? 0, pi sobre 2pi, 3 medios de pi, 2pi. Vuelve a arrancar. ¿Está bien? O sea que en este sentido de recorrido, lo pongo acá, va entre 0, ¿de acuerdo? Y pi. Y en este otro sentido, va desde pi hasta 2pi. Acá voy a pasar por el pi sobre 2 y acá voy a pasar por el 3 medio de pi. Con eso ya nos alcanzaría como para tener un pantallazo casi completo de lo que está pasando. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces acá no hay nada y acá no hay nada. Entonces cuando dibujan la parábola tienen que hacerla como está ahí. Además de que no puedo volver ordenadas negativas, tengo que tener en cuenta las restricciones propias de las funciones trigonométricas que hacen esa parábola. Por lo que vimos recién. Y además, las restricciones propias del modelo que estamos representando. No puede el cloro pasar por sobre el átomo de hidrógeno. Pero eso, bueno, eso no tienen por qué saberlo, se supone, en el examen de matemática. Bien. ¿Qué no pedí entonces? Que calculamos la distancia entre 0 y 2pi. Y la distancia entre 0 y 2pi, ¿cómo la calculo la distancia? Ojo que la distancia no me están pidiendo que calcule el arco de parábola. ¿La distancia qué es? Es el módulo del valor absoluto, entre comillas. No es en verdad el módulo. Hay una especie de cosa tramposa ahí. Porque ¿qué es la distancia en este contexto? Que uno... Sí, pero ¿cómo lo sumás? Tendría que calcular el segmento del arco de parábola. ¿Cuánto vale ese arco de parábola? Y no hemos visto eso nosotros. O sea, lo que queríamos pedir acá era que efectivamente sumaras el vector desplazamiento. El vector desplazamiento en este sentido, delta R1, más el vector desplazamiento en este sentido, el delta R2. El delta R1, ¿cuánto te va a dar? Y va a ser R evaluado en pi, ¿no? Menos R evaluado en 0. Y eso me quedaba menos 1, 1, menos 1, 1, que era efectivamente el menos 2, 0. ¿Está bien? Bueno, ese es un vector de desplazamiento. El otro vector de desplazamiento, ¿qué me va a dar? R en pi, en pi sobre, perdón, en 2pi, ¿de acuerdo? Menos R en pi. ¿Cuánto vale R en 2pi? 1, 1, ¿no? Y R en pi, ¿qué vale? Menos 1, 1. Otra vez me queda el menos 2, 0. Un módulo, este módulo me da, entre comillas, la distancia, pero la distancia
Vamos a poner una distancia recta, sería. No la del arco de parábola. Y esta distancia recta me va a dar 2. Y este otro me va a dar la otra distancia que hace cuando vuelve el módulo, que también es 2. Por lo tanto, la distancia, entre comillas, es 4. Es medio ahí. ¿Se entiende por qué medio? Porque no es lo que exactamente hace acá. Va a ser más de 4 esto. Porque esto es más de 2 y esto es más de 2. La distancia extraña, si se moviese según la dirección que define el vector de desplazamiento, sería 4. Pero no va a pasar eso en la realidad. ¿Está? Pero bueno. Lo importante es que lo podamos diferenciar del desplazamiento. Del vector de desplazamiento. Bueno, no va a ser nula entonces la distancia recorrida. Va a ser 4. Lo cual es intuitivamente obvio, porque el átomo de cloro, si fuese nulo, es porque no en los dos no hay recorrida distancia en ese 2pi. ¿Y abajo qué quedaba? A ver si se ve. ¿Qué dice ahí? Oh, no veo cómo hago para lo que se ve. En algún momento podría estar. Una La duda, aceleración. Sí, decime. había una manera de calcular directamente el desplazamiento, ¿cierto? De una función. Era la integral del valor absoluto, si no recuerdo mal, de la Lo que velocidad. pasa es que acá tenés funciones vectoriales, entonces el concepto de valor absoluto sí se desnaturaliza un poco, Ok, porque no puedes aplicar el valor absoluto sobre la función vectorial. claro. Tenés que hacerlo de esta manera. La ventaja acá sería de esta manera. Igual es medio artificial la pregunta de distancia acá. La de desplazamiento está ahí nomás, pero la distancia ya termina siendo un poco artificial porque es medio contraintuitiva con lo que uno imagina que estaría recorriendo sobre el arco de parábola. Que eventualmente eso se puede calcular aparte. Se podría calcular si veríamos la materia como se veía antes, que se puede calcular la integral de función de una variable, o la integral de línea, como discutimos más adelante. Una de las aplicaciones es el cálculo de la longitud de un arco de curva. Entonces habría una manera de resolverlo eso. Pero bueno, déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Lo que sí es cierto que me dice el compañero que había una manera de calcular la distancia que era el valor absoluto de la integral del valor absoluto de la velocidad. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que acá no tiene sentido porque el valor absoluto de una función vectorial no se puede definir. Entonces ese concepto así como está traído de la función de las integrales de una función variable no se puede aplicar como tal. Y hay que darle esta vueltita de tuerca. Bien. Y finalmente nos dicen que la aceleración del cloro es constante. ¿Qué están preguntando ahí? La derivada de segunda velocidad nos pregunta si es constante. Claramente no lo es. Hay que derivar, darnos cuenta que no es. Si derivo otra vez velocidad, nos va a quedar coseno. La derivada, ¿qué me queda? Menos coseno. Y la otra me queda, hay que hacer la cadena, hay que hacer la cadena. Pero no queda constante para nada, porque va a quedar 2 por el seno cuadrado de t, ¿no? Más 2 coseno cuadrado de t. Bueno, pues esa puede quedar constante. Esa Bueno, sí pero que ya derivando menos seno de t se puede sí, aclarar. sí, pero fíjate que, claro, es por esta, porque si derivo la segunda componente, me va a quedar constante, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Eso no me había acordado que era así. Fíjense, no, hay un dato interesante porque la pregunta puede ser ligeramente diferente y ustedes pueden caer en la trampita. Y ahora le indico cómo sería la pregunta ligeramente diferente y cómo nos equivocaríamos todos y todas. La aceleración vectorial es la derivada primera de la velocidad vectorial, ¿no? La velocidad, en este caso, era menos seno de t, ¿o así era? No. Menos seno de t, punto y coma, 2 coseno de t, seno de t. Sí. Bien. Si derivo esto, ¿qué me va a quedar? La derivada de menos seno de t. La derivada del seno, ¿cuál es? Es coseno. Y me queda un menos, me queda menos coseno de t. Pero si yo derivo esto como cadena, no como cadena, como producto, digo, va a ser. ¿La derivada del coseno cuál es? ¿Cuál? Menos seno. O sea Menos que seno. queda menos seno de t, derivo primero esta, ¿no? ¿Más quién? Ahora derivo el seno. Entonces me queda más 2 veces coseno de t, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar acá? 2 veces coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, si no hicimos mal las cosas. ¿Y esto cuánto es? Coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Porque queda coseno coseno. ¿Coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t es algo? 1. No, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1.
coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, ¿qué es? Y yo sé que 1 menos seno cuadrado de t es coseno cuadrado de t, ¿no? Y entonces, -1. ¿es menos 1 esto? No me acuerdo, ahí me varié. ¿Es menos 1? No, ¿por qué? Ah, sí, porque esto pasa. Ah, no, porque pasa restando las dos veces. No, no es nada de esto. No es nada, no es nada. Pensé que me iba a quedar algo interesante. Si hicimos las cosas bien, la derivada del coseno, ¿no hay ningún menos acá? Cuando derivo el coseno primero me queda menos seno de t. Y cuando derivo ahora el seno, ¿cómo queda la derivada del seno? Coseno, sin ningún tipo de modificación. Bueno, no importa. Igual no era constante esto. Por este pedacito de acá. Por este de acá. Ahora, supónganse que haciendo algo nos llevamos acá que esto era 0. Puede pasar, ¿no? Queda 0. La pregunta sigue siendo falsa porque la aceleración no es constante. Pero si la pregunta fuese las dos componentes, las componentes escalares de la aceleración, al menos una componente escalar de la aceleración es constante, ¿qué dirían? Verdadero, porque sería por este caso, ¿no? Sería una pregunta muy rebuscada, pero bueno. Claro, cuando uno entra en la función vectorial siempre tiene una doble mirada sobre el objeto, y sobre todo en física se ve mucho eso, cuando uno descompone la función vectorial en sus contribuciones individuales. Entonces, muchas veces dice, bueno, la fuerza según la dirección X es 0, es nula, mientras que la palanca en el eje Y es positiva. Bueno, esas discusiones están muy presentes en constructora física y vale la pena mencionarla acá. Bien. Este es uno. Acá hemos visto toda la temática del... Profe, en la hoja anterior, ¿no había un menos que te faltó? Estaba haciendo la derivada por la cadena. No sé si podés volver. Sí, no, pero después vuelvo rápido. O sea, lo borré, pero... Por eso, a mí me parece que, pero no sé, sí, porque me pierdo, me mareé ya con las derivadas. Uy, la pantalla negro, ¿no? Habíamos tenido esto. Teníamos que derivar esto. B de t igual menos seno de t, punto y coma 2 coseno de t, seno de t, creo que era, ¿no? ¿Ese es el dato Sí, original? Bueno, sí, cuando vos derivás esta, la derivada de esta, te va a quedar menos coseno de t. Ese sí, ya hace que toda la actividad sea falsa, pero no importa. Cuando derivo esto, primero derivo el coseno, entonces ¿qué va a quedar? 2 veces menos seno de t por seno de t, ¿está bien? Y después derivo el seno, sí. que es coseno, entonces va a quedar más 2 veces Bueno, coseno de t, coseno de t. Entonces acá va a quedar bueno, menos 2 seno cuadrado de t más 2 coseno cuadrado de t. Entonces no hay factor común que pueda sacar acá que de alguna manera junte esto, porque si saco factor común menos 2, ¿qué va a quedar? te queda negativo el seno. Te va a quedar, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y si saco factor común más 2, me va a quedar menos. Si hago factor común más 2, me va a quedar coseno cuadrado de t, me va a quedar igual. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Sí, Si saco el menos 2, me va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y si saco el 2 factor común, me va a quedar coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Ah, pero este es. ¿Está bien este que dije? No, acá me queda un menos. Ahí. sí, queda Sí, uno y siempre me uno. queda ahí. No hay manera. Bien. Bueno, vuelvo acá y cierro la idea sobre esta actividad y por qué nos pareció interesante mostrarla o discutirla en términos de para integrar la unidad de función vectorial, porque está todo acá, todo lo que nosotros habitualmente evaluamos en relación a función vectorial. Un contexto de aplicación, un ejemplito aplicado y cómo van apareciendo los distintos conceptos que hemos desarrollado en este tema. Hay otra, pero la pongo nomás porque es similar, pero para ¿cómo se llama? Para ver si hay algo diferente. No creo que haya nada, pero no recuerdo bien, ya la vemos. Que es la que estaba en la otra, en esta. Fíjense que es muy... En verdad se la muestro casi a modo de curiosidad o a modo de enfatizar, gracias, que los problemitas
muy parecido, los integradores, a lo que hemos visto antes. Miren este creo que está en la guía también. No sé si este es el número actual, pero porque esta es vieja. Dice, al actuar una fuerza F sobre un cuerpo de masa M, le produce una aceleración A, cuya relación, según la segunda ley de Newton, es esa. F es igual a masa por aceleración. Para un cuerpo de masa M que se mueve en el plano coordenado por la acción de una fuerza F, con velocidad 2 coseno de t menos 3 seno de t, parecida, y posición inicial 0,3, demostrar que el vector fuerza y el vector posición en cada instante son colineales y sentido contrario. Bueno. ¿Qué hay que encontrar? Primero, tengo la velocidad, la aceleración. ¿Está bien? Demostrar que el vector fuerza y el vector posición en cada instante son colineales. Y una vez que encontré la aceleración, tengo la fuerza. ¿Está bien? Y una vez que encontré la velocidad, y si tengo la velocidad puedo encontrar la posición. Ya es parecido a lo anterior, muy parecido. Hay que hacer el mismo cálculo de la velocidad derivando, tengo la aceleración, ¿no? Tengo acá rápido. Y después veo que discutíamos. Rápido. La velocidad derivando, la aceleración que yo quiero, ¿para qué quiero la aceleración? Y para poder calcular la fuerza. Es masa por aceleración. Entonces, derivo la velocidad. Dígame, por favor, deriva el coseno. O sea, menos 2 seno de t, ¿de acuerdo? Y acá me va a quedar menos 3 coseno de t. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad. Perdón, es la aceleración. Pero me dicen que la fuerza es igual a la masa por aceleración, es decir, la fuerza es menos 2m seno de t, punto y coma, menos 3m coseno de t. Ahí tengo la fuerza para esa velocidad. Y me preguntan, que muestre, que el parámetro t se supone que se mueve de 0 a infinito, porque no lo tengo, pero le voy a poner de 0 a infinito. ¿Está bien? Demostrar que el vector fuerza y el vector posición en cada instante son colineales y de sentido contrario. Entonces yo esperaría, ¿qué esperaría? Anticipo. Si son colineales, que el R de t sea colineales. ¿Qué quiere decir que sean colineales? Van a tener las componentes las mismas, pero en sentido contrario. O sea, si uno va para allá, el otro tiene que ir para acá. ¿No? Con lo cual uno esperaría que sea esto que 2m seno de t, ¿no? ¿Y qué más? Y 3m coseno de t. Hay que ver si es cierto, pero tiene toda la pinta de que es cierto. ¿Por qué? Porque para encontrar R de t, ¿qué tengo que hacer? Encuentro las grandotas. Todas las primitivas de R de t tengo que integrar a la b de t. Diferencial t. Las componentes escalares de b de t. ¿Está bien? Entonces, cuando integro las componentes escalares, ¿qué me va a quedar? La integral del coseno de t, ¿qué era, chicos, chicas? Menos. ¿Menos? No, tiene que ser positivo, decime positivo. Seno de t porque si no me da. Entonces acá me queda 2 seno de t. Me queda la primera. ¿De acuerdo? Y la segunda, entonces me anticipo, tiene que ser menos por menos 3 coseno de t. Más una constante, más otra constante. La posición inicial es 0,3. Es decir, que cuando esto vale 0, me tiene que volver 0,3. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. Seno de 0 es 0. Entonces la C1 vale 0. ¿Y coseno de 0 cuánto es? 1. 3, o sea que este también vale 0. Esta es la función posición. 2 seno de t, 3 coseno de t. Efectivamente es. El m no hace falta, porque el m me estiro, no me va a cambiar, el m es positivo, no va a cambiar el sentido. R de t efectivamente es 2 seno de 3 coseno de 3 en todo sentido, en todo tiempo. Es colineal a la fuerza, pero en sentido contrario. Impresionante. Queda de tarea que lo interpreten. Físicamente, ¿qué quiere decir? ¿Se dan cuenta? Es mucho más sencillo que el anterior, es directo. Está todo vestido de alguna pseudociencia o pseudofísica, pero es muy elemental lo que hay que hacer. Si entendimos el ¿Y si anterior... rendimos matemática y física juntos? ¿Cómo? ¿Y si rendimos matemática y física También juntos? podrían, pero lo que pasa es que para rendir física no le hace falta integrar ni derivar, así que les sobra esto. Le van a decir que está mal seguramente, así que tengan cuidado. Bien, acá está resuelto, lo muestro acá, pero es un poco la misma idea. Todo muy desarrollado, porque esto lo hizo Florencia, alguna de las chicas que lo han resuelto en algún momento. Lo muestro, pero es lo que hicimos muy rápidamente hace un ratito, es lo mismo.
el cálculo de la constante y llegamos a que efectivamente, la fuerza es menos masa por R. ¿Se dan cuenta? Y es notable, Y la porque entonces definición la aceleración, fíjate donde el resultado interesante que se llega, para que lo piensen. La fuerza es igual a masa por la aceleración, pero la fuerza también es igual a menos masa por la posición. ¿Se dan cuenta? Para que lo piensen esta noche. Las pesadillas que tengan. ¿Me decían en el aula virtual? La definición de colineal sería paralelo a coincidente. Paralelo, pero en sentido. Colineales es paralelo nada más. ¿De acuerdo? Claro. Pero acá me decían colineal en el sentido contrario, creo que decía, ¿no? El problema arrancaba así, demostrar que eran Sí, sí. colineales y en sentido contrario. Entonces, vos demostrando que son paralelos, ya está demostrando que son colineales. Pero además, si el sentido es contrario, está demostrando que es sentido contrario. Y el sentido contrario, para invertir el sentido, si son paralelos, le tienen que cambiar el signo a las dos, ¿no? No a una sola. Porque si no, por una Sí. catástrofe. Bien. Este es similar, lo leo nomás. Esto ya lo pueden hacer solo porque igual va a estar resuelto en algún lado y se lo van a mandar. Porque esto también es para cerrar. Dice, en el laboratorio, la mosca tanto, se escapa del frasco. Si suponiendo, sitúa un sistema de referencia ortogonal con un eje ubicado en el vértice inferior izquierdo del pizarrón y ejes coordenado continuo de los datos del mismo, la mosca estaría inicialmente en el punto 0,5, supónganse. A partir de esa posición comienza a moverse con una velocidad instantánea por esa ley. Es mucho más fácil que hemos discutido antes. Hasta que alcanza el borde inferior del pizarrón, momento en el cual deja de verse. Entonces estaría como una posición del, supónganse que este es el pizarrón, la mosca está acá, ¿no? Se va a mover por el pizarrón, supóngase que no la veo más. O sea, algo así, pero igual no se va a mover con esta forma, pero de alguna manera se mueve. Esa es un poco la idea. Probablemente les pidan que calculen este instante, ¿no? Determinar primero la función posición y a partir de ahí demostrar que este sector es escrito un arco de parábola, hallar el vector de desplazamiento, o sea, ¿no? Ese me piden, no el arco de parábola. Indicar valor falso y me piden, la mosca tarda 5 minutos en detener su movimiento, viene el tiempo final. ¿Se dan cuenta? Todo lo que me están pidiendo es igual. ¿Qué tengo? La velocidad. De la velocidad encuentro la posición. Encuentro las primitivas y con la condición inicial encuentro. Esto ya sale automáticamente rápido, porque R de t a qué va a ser igual. A 2t, punto y coma, 8t menos 8t cuadrado sobre 2, o sea, menos 4t cuadrado. ¿Se dan cuenta? Más C1 más C2. Tengo que satisfacer que en el tiempo 0 estoy en 0,5. O sea que C1 vale 0, ¿no? Y C2 tiene que valer 5, o sea que C2 vale 5. ¿Lo ven? O sea que la función posición es 2t, punto y coma, 8t menos 4t cuadrado más 5. Esa es la función posición. Tenemos el ítem A resuelto. El dominio, ojo, no me piden. Bueno, el dominio es todo un tema encontrarlo. ¿Por qué es todo un tema encontrarlo? Porque no sé, hay un tiempo final, que después lo voy a ver si lo encuentro. Pero no es el infinito. Porque la función vectorial esta termina cuando dejo ver la mosca. Tengo una restricción del modelo que tiene que ver con que dejé ver la mosca. Entonces ahí va el dominio. Después voy a ver cómo lo encuentro. Pero esta es la función. Bueno, de acá probablemente me pidan demostrar que la trayectoria es un arco de parábola. Entonces, ¿cómo va a arrancar la historia del arco de parábola? Creo que está hecho acá. ¿Verdad? Acá encontramos, ¿está bien? Para encontrar el tiempo final tengo que trabajar arco de parábola. Yo sé que I es igual a 8t menos 4t cuadrado más 5, ¿está bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encuentro ahí? Voy a encontrar el valor en donde el arco de parábola es máximo, que es 5 medios. ¿Por qué el máximo? Bueno, está discutido. De todas maneras, esto no quería saberlo, esto lo íbamos a resolver después. Para demostrar, acá venía, quiero demostrar que la trayectoria es un arco de parábola. Entonces arranco como hicimos antes. Digo que x es 2t y que y es 8t menos 4t cuadrado más 5, ¿de acuerdo? Entonces, si x es 2t, significa que t vale x sobre 2. En donde va t pongo x, y entonces me queda que la y es igual a 8
por x menos sobre 2 menos 4 por x sobre 2 al cuadrado más 5. Armo un poco la historia y me quedo el largo de parábola. 4x menos x cuadrado más 5, ¿no? Es así. Entonces, lo que está pasando es al revés. La mosca va, arranca en este punto y la voy a dejar de ver cuando vino por acá. Acá. ¿Está bien? Ahí no la veo más. Porque mi pizarrón arranca acá. Entonces, ahí la dejo de ver. ¿Está bien? Eso va a estar con toda la introducción. Bueno, ese es el arco de parábola. Después me pedían algunas cositas del tipo... ¿Qué me pedían? Ahí está el dibujito. Ah, vectores de desplazamiento y demás. Les dejo acá un ratito para que después lo revisen. Y si quieren hacer la cuentita, la hacen solo. Pero son cosas que ya hemos discutido, no las vamos a discutir. Después repásenlas. Está acá. Igual calculo que se los van a subir después. Y finalmente, fíjense acá que está la discusión. Una cosa es el arco de parábola y otra cosa es el vector de desplazamiento. Se supone que la mosca, efectivamente, mosca, era 0, ah, estaba acá la mosca, qué salame, estaba en este punto, 0,5, no acá. Estaba acá, 0,5. La mosca hace esto, pero el desplazamiento neto de la mosca es este, según el vector de desplazamiento. ¿Se dan cuenta? Es la discusión un poco intuitiva de qué representa realmente esto sobre esto. Y la verdad que me da poca información útil, pero bueno, es lo que lo vamos a preguntar. ¿Está bien? Este es el vector de desplazamiento. Esta es la trayectoria real que hace la mosca en el plano coordenado de XY. Y ahí creo que termina el asunto. Bueno, después los verdadero y falso van a salir de ahí. Pongo un ratito para que es verdadero o falso los ítems. Después revísenlos. Verdadero el último y termino. Bueno. No me detengo en esto porque, insisto, es lo mismo que hemos discutido para el problema del átomo de cloro, de la molécula de cloro, oxígeno e hidrógeno. La lógica de resolución es la misma, para que le van a sacar mucho más provecho si ustedes tratan de resolverlo mañana o en la semana, que lo que yo les pueda contar, porque ya estamos cansados, ya están cansadas y nos van a estar escuchando básicamente sin escuchar. Por lo tanto, les pido de corazón que lo hagan, que traten de resolverlo. Si lo pueden resolver solos, con poquita ayuda, dense por satisfechos porque el tema ya lo tienen bien aprendido y más que esto no se va a preguntar de ninguna manera en ninguna instancia de evaluación sobre el tema. Insisto e insistimos que nosotros discutimos el capítulo de función vectorial porque nos da las herramientas indispensables para poder interpretar adecuadamente la derivada de la función de varias variables para los campos escalares, pero además nos da las herramientas fundamentales para interpretar debidamente la famosa integral de línea, que es un poco el tema que siempre se toma en el examen final y es el que más dificultades tiene. Entonces es un poco un puentecito este concepto. No es tan interesante en sí mismo, sino es mucho más interesante de las herramientas que nos da para interpretar bien lo que falta. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos mañana, chicos, chicas. Chau. Luego, profe. Ah, profe, hay un problema en el campus. El link para esta clase alguien lo reemplazó, se ve, con un archivo PDF. O se editó las cosas. Bueno, la peor.